Shalom, shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro eterno Elohim el día de hoy porque nos ha dado vida, nos ha dado salud y como cada semana nos da esta oportunidad tan linda de poder estar escudriñando, hablando de sus sagradas escrituras y compartiéndola a través de este medio con ustedes para que todos crezcamos juntos en el conocimiento, en la gracia y en el amor de nuestro eterno Dios. El día de ayer, para los que estaban a lo mejor esperando este video, me fue imposible el día de ayer poder grabar porque tuve una emergencia en realidad y no pude hacerlo. Así que cuando llegan las emergencias, nada que hacer, ¿no es cierto? Hay que atenderlas de la mejor manera, con la mejor actitud, siempre confiando en el Eterno. Así que gracias al Señor que ya estamos de regreso, estamos bien y podemos entonces el día de hoy ya compartir con ustedes la palabra de Dios. El día de hoy vamos a retomar lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Estamos viendo el tema cómo se escribió la Biblia, cómo se llegó a escribir, cómo llegamos a tener este conjunto de libros en nuestras manos, dado, ¿no es cierto?, que el 28 de septiembre específicamente estábamos de aniversario, estábamos de cumpleaños, celebrando, ¿no es cierto?, la primera traducción de la Biblia al idioma castellano. Ya este año se cumplieron 455 años desde la fecha que se tradujo la Biblia y se publicó por primera vez al idioma castellano, allá, ¿no es cierto?, en el 1569, el 28 de septiembre de 1569. Bien, es entonces que por esa razón, por ese motivo hemos estado esta semana pasada, esta semana, el día de hoy, y probablemente también en la próxima semana, si el Eterno nos permite hacerlo, si nos permite tener vida y salud para aquel entonces, vamos a estar hablando un poquito de cómo llegamos a obtener este conjunto de libros que hoy se le llama Biblia. Bien, hemos empezado un poquito del principio y viendo la parte un poquito más gruesa del tema, ¿no es cierto?, sin hilar muy fino, tratando de ver un poquito lo principal. Si no, imagínense el tiempo que nos abarcaría viendo cada detalle que hubo en el tiempo hasta que llegamos a la formación de este conjunto de libros llamado Biblia, ¿ya? Así que por esa razón que estamos viendo un poquito lo más grueso, ¿no es cierto?, lo más principal, dando las pinceladas más necesarias. El resto, ¿no es cierto?, queda por investigación de ustedes, queda, ¿no es cierto?, por descubriñar y investigar. Acá siempre estamos tratando de dar un poquito las pinceladas más principales del tema. Y es por eso que hemos comenzado un poquito desde el principio. Una de las cosas que tenemos que decir con respecto a la Biblia es que, por ejemplo, para escribir la Biblia, para formar el conjunto de libros, no se tomaron los textos originales. Cuando digo los textos originales, por ejemplo, no se tomaron los textos que escribió Moisés en el Sinaí de su propia mano, sino que lo que se tomó fueron copias de esos textos que escribió Moisés, y no la primera copia, sino que copias de la copia de la copia de las muchas copias que existían hasta aquel entonces, que se encontraron, ¿no es cierto?, para formar lo que es la Biblia. Así que no piense usted que los textos que se tomaron para hacer la Biblia fueron los textos que escribió Moisés allá en el Sinaí, ¿no es cierto? Fueron las cartas que escribió Pablo directamente de su mano
a las diferentes localidades de aquel entonces, sino que fueron copias y copias y copias que se fueron escribiendo, y después esas copias se encontraron, ¿no es cierto? Y de allí se formó lo que es la Biblia, y eso lo vamos a tratar de explicar un poquito más adelante, la próxima semana. Hoy día me voy a enfocar a lo que es el Viejo Testamento. ¿Ya? Esa es la palabra correcta en realidad. Estamos acostumbrados a decirle el Antiguo Testamento, pero la palabra correcta es el Viejo Testamento. ¿Ya? Así que vamos a hablar del Viejo Testamento primero, cómo llegaron estos textos, ¿no es cierto?, que después fueron usados para formar la Biblia. Así que vamos a comenzar por allí el día de hoy con la ayuda del Eterno. Bien, hay registros de que se hicieron copias de la ley, de la Torá, ¿no es cierto? En este caso en el libro de Deuteronomio, ya imagínense, cuando Moisés, ¿no es cierto?, a pocos años que había escrito por mandamiento de Hachem los estatutos, los preceptos de Dios, ¿no es cierto?, las leyes que le estaba dando al pueblo de Israel, leyes por supuesto que dijimos la semana pasada que ya eran conocidas por los antiguos. A lo mejor no las ordenanzas que le dio al pueblo de Israel específicamente, algunas de las ordenanzas que él le dio como leyes humanitarias, leyes sanitarias, ¿no es cierto?, que servían para aquel entonces, mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, mientras estaba viviendo de una manera peregrina, ¿no es cierto?, eran leyes necesarias para ese momento, ¿ya? Pero sí las leyes espirituales, sí las leyes, los estatutos de Dios, el pensamiento de Dios, eso sí se conocía, ¿no es cierto?, desde la antigüedad, ¿ya? Y Abraham fue uno de los que anduvo en los estatutos y los preceptos de Dios. Bien, continuamos entonces. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17 y verso 18, 18 y verso 19, encontramos lo siguiente, dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, y para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Bien, aquí está hablando de que cuando llegaran a la tierra prometida, cuando se establecieran como nación, el pueblo de Israel le dice Hachem, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel va a querer rey como las demás naciones, y van a tener rey, pero el rey, el visto bueno para el rey lo va a dar Hachem. Jehová, el Eterno, va a ser quien va, ¿no es cierto?, a decir cuál es el rey. Y cuando se elija rey, se le va a hacer una copia de la ley que había escrito Moisés, ¿no es cierto?, y la va a tener el rey en su poder, una copia de los estatutos, de todo lo que Moisés escribió, va a tener una copia para él, para que la lea todos los días. De esta ley dice que está a cargo de los sacerdotes, y así empezó, ¿no es cierto?, los sacerdotes tenían a cargo los rollos de la ley, de los estatutos, de los preceptos de Jehová, estaban a cargo de los sacerdotes en el templo, en el tabernáculo en ese momento, ¿no es cierto? Y ellos estaban a cargo de la Torá, y había que hacerle copia a los reyes. Y pasaron por Israel, por las tierras de Israel, alrededor de 41, 42 reyes, ¿no es cierto? 19 por el lado de Judá,
19 por el lado de Israel. Recuerden ustedes que después de Salomón el reino de Israel se divide por el reino del sur, conocido como el reino del sur, el reino del norte, o conocido como el reino de Israel y el reino de Judá. Entonces ambos, cuando se divide, ¿no es cierto?, la nación, ambos bandos tenían su propio rey. Y había que hacerles copia. Por lo menos ese era el mandato. No se sabe si todos tuvieron copia o no. Por lo menos hay registros de que Salomón sí tuvo una copia, y Salomón en un momento escondió esa copia, dejó de leerla, la encontraron escondida después, ¿no es cierto?, en el templo cuando fueron a renovar, a hacerle una mantención al templo, la encontraron escondida por allá, por entre medio de unas vigas, y al parecer Salomón había dejado también de leer la ley, y tal vez ahí fue, ¿no es cierto?, cuando se desbandó, se descaminó, se descarrió, ¿no es cierto?, haciendo cosas que no correspondían. Bien, acá tenemos un registro de que había un mandato de que había que hacer copia, y así se fueron generando las primeras copias de la ley de Dios, ¿ya? No crea usted que solamente existía un rollo y que estaba todo a cargo de los sacerdotes. Después ya se empezaron a hacer copias, ¿no es cierto?, y muchas copias de la ley, de los preceptos de nuestro eterno Elohim. Como lo es, por ejemplo, en el caso de Esdras, capítulo 7 de Esdras, vamos a leer también, ¿no es cierto?, que Esdras era un escriba de la ley de Dios. Esdras fue una persona que también tuvo que traducir la ley, dado, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel cayó en esclavitud, cayó, ¿no es cierto?, en la diáspora, primero por los asirios, después por Babilonia, y en toda esta diáspora, ¿no es cierto?, fueron ellos a veces perdiendo su idioma que manejaban, y cuando volvieron de nuevo, ¿no es cierto?, a Jerusalén, cuando el imperio persa les permite regresar a reconstruir el templo, la ciudad, que sigan con su religión, que sigan adorando a Elohim, que sigan con los sacrificios y todo eso, ¿no es cierto? Ya muchos de los rollos a lo mejor de la Torá se habían perdido, y Esdras hace copias de la ley de Dios y probablemente traducción de la ley de Dios por el idioma que también había sufrido cambios, para que así las nuevas generaciones pudiesen entender la ley del Eterno. De hecho, cuando llegan a Jerusalén, ¿no es cierto?, en un momento, Esdras, Nehemías, ¿no es cierto?, y algunos otros, se ponen en un púlpito, en una parte alta. Esdras lee la ley, ¿no es cierto?, y habían personas que le iban explicando a las demás personas, interpretándoles la ley para que la entendieran, y es allí donde lloran, ¿no es cierto?, cuando escuchan algunos por primera vez la ley y los estatutos de Hachén. ¿Ya? Pero aquí en el capítulo 7 de Esdras, ¿ya?, del verso 6 al 12, nosotros leemos lo siguiente, dice: Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, entonces, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.
Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos de Israel. Mire lo que dice Artajerjes en la carta, ¿no es cierto? Lo que dice de Esdras, ya dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová, ¿ya? En el verso 12 dice, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios, del Dios del cielo, paz. ¿Ya? Todas estas cosas, dice Artajerjes, ¿no es cierto?, de Esdras, lo reconocía como un escriba, como un hombre extraordinario en lo que era, no solamente en la interpretación, no solamente en lo que era el enseñar la Torá, sino un escriba de la ley de Dios, del cielo, dice. Claro, porque Esdras tuvo que hacer copias, tuvo que hacer traducciones, ¿ya? Y probablemente los reyes de Persa le pidieron también a él una copia de estos estatutos y de estas leyes de Dios, ¿ya? En el capítulo 7 de Esdras, en el verso 21, también dice, y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. ¿Ya? Así que Esdras en muchas ocasiones lo reconoce como el escriba de la ley del Dios del cielo. Y si usted se va dando cuenta, ¿no es cierto?, se fueron generando muchas copias. Ya para el tiempo de Esdras probablemente se habían perdido a lo mejor los primeros rollos que se había escrito por la mano de Moisés, y lo que ellos ya tenían en sus manos eran copias de copias y de copias. Ya los textos originales probablemente ya no estaban. ¿Ya? En el tiempo de Yeshua existían rollos, pero ya no los rollos originales, ya no los rollos originales, lo que existían ya eran las copias, y lamentablemente que cuando se hacen copias, ¿no es cierto?, de los originales, se va perdiendo un poquito de información. Más bien se hubieron interpretaciones, porque piense usted que en el tiempo de Yeshua, al tiempo cuando Esdras escribe o traduce los rollos, la ley de Dios, ya el idioma había sufrido cambios también. Ya los idiomas van sufriendo cambios con el tiempo, con el pasar del tiempo van sufriendo cambios. Nosotros somos testigos de ello. Tengo en mis manos la Biblia del Oso, y allí está palpado, ¿no es cierto?, que el castellano con el cual se tradujo la primera Biblia al castellano, ese castellano ya está en desuso. Son pocas las palabras que manejamos el día de hoy de ese castellano. Era un castellano muy antiguo, un castellano mezclado con latín. Y ya, imagínense, 455 años y todos los cambios que han tenido. La Biblia del Oso no es fácil leerla, hay que aprender a leerla de nuevo. Imagínense, estoy hablando de 455 años, solamente. ¿Ya? Solamente 455 años. Israel estuvo en Babilonia 700 años. ¿Ya? 70 años, perdón. Tuvo 70 años. Y va sufriendo cambios. Desde Esdras hasta Yeshua pasaron varios años. Entonces el lenguaje era distinto. ¿Ya? Y por supuesto, si uno va perdiendo, ¿no es cierto?, los textos originales,
la interpretación también va cambiando. Es por eso que Yeshua, cuando Yeshua viene, que él conocía perfectamente la ley que se le había dado a Moisés, que él tenía esos conocimientos, y se encuentra, ¿no es cierto?, con los intérpretes de la ley. Yeshua tiene problemas allí con la interpretación, porque ellos interpretaban la Torá de una manera y Yeshua la interpretaba de otra manera. ¿Ya? Yeshua en un momento le dijo: ustedes han oído decir, ¿no es cierto?, que debemos odiar a nuestros enemigos. Ustedes han interpretado así lo han enseñado, así se les ha enseñado a ustedes. Pero yo les enseño que tienen que amar a sus enemigos. Y ahí estaban los problemas, la disyuntiva entre, ¿no es cierto?, los intérpretes de la ley, y tal vez ellos con los rollos que tenían lo interpretaban así, porque habían sufrido cambio. ¿Ya? De hecho, tenemos Lucas hace uno de los registros, ¿no es cierto?, cuando Yeshua comienza su ministerio y va a la sinagoga de su ciudad donde él se crió, a Nazaret, ¿no es cierto? Y vamos a leer acá en Lucas capítulo 4, verso 16 al 20, donde dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Ya, mire el detalle aquí, ¿no es cierto? En este versículo dice el libro, y no existía el libro, todavía estaba el rollo, ya lo vamos a ver más adelante, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, dice, enrollando el libro, un libro no se puede enrollar, ¿no es cierto? Este es un libro, ¿no es cierto? No se puede enrollar, ¿ya? Era un rollo, ¿ya? No se olvide acá que Lucas escribe el Evangelio de Lucas para un romano, ¿ya? Así que él, ¿no es cierto?, también trata de acomodarlo al lenguaje del romano en aquel entonces, al griego, ¿no es cierto?, y lo traduce libro. Pero acá en el verso 20 ya lo menciona un rollo, y es lo que tuvo Yeshua en sus manos, el rollo, y no un rollo completo, sino un rollo, ¿no es cierto?, de Isaías, uno de los rollos de Isaías, y él al abrir el rollo se encontró con este pasaje bíblico donde hablaba del mismo. ¿Ya? En los tiempos de Yeshua se hicieron muchas copias del Antiguo Testamento, muchas copias, porque las personas adineradas podían mandarse a hacer rollos, copias de los rollos de la ley de la Torá, ¿ya? Como encontramos el registro, por ejemplo, en el caso de Felipe con el etíope, en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 28, si no me equivoco, ¿no es cierto?, encontramos que esta persona también tenía un rollo, y justamente también uno de los rollos del libro de Isaías, en el libro de los Hechos, capítulo 8, 28, vamos a verificar acá, ya, dice: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Este era el eunuco, ¿no es cierto?, con el que Felipe se encuentra, ¿no es cierto?, y que venía esta persona adinerada, venía de Jerusalén, había descendido a Jerusalén para adorar, ¿no es cierto?, y venía de vuelta en su carruaje leyendo al profeta Isaías. Y ahí ustedes conocen la historia, ¿no es cierto?, Felipe se llega al carro y establece una conversación con él. Pero en aquel tiempo las personas adineradas
se mandaban a hacer, ¿no es cierto?, una copia de la ley, de los estatutos, de los preceptos de Hachem, ¿ya? De manera, amados hermanos, que en realidad así se fueron generando muchas copias del Antiguo Testamento, muchos rollos, ¿ya? Por allá por el año 66, ¿no es cierto?, cuando empiezan las revueltas en Jerusalén, las cosas se empiezan a poner tensas en Jerusalén. Muchos judíos, algunos voluntariamente, algunos, ¿no es cierto?, ya obligados. En el caso, por ejemplo, está el registro de cuando matan a Esteban, ya muchos judíos tuvieron que huir, los primeros judíos que habían abrazado, ¿no es cierto?, a Yeshua como el Mesías, ellos tuvieron que huir de Jerusalén, ¿ya? Y por supuesto se llevaron con ellos copias del Viejo Testamento, que era lo que existía, no existía Nuevo Testamento hasta aquel entonces, ¿ya? Se llevaron copias de los rollos, ¿no es cierto?, de la Torá, de los profetas, de los salmos, de todo lo que existía como escritura en aquel momento, ¿ya? Y donde oían, ¿no es cierto?, levantaban sinagogas y allí, ¿no es cierto?, enseñaban la ley de Dios, los preceptos, los estatutos de Dios. Y es en estas sinagogas donde el apóstol Pablo llegaba, ¿no es cierto?, y predicaba y enseñaba y debatía, ¿no es cierto?, con los judíos de aquel entonces, con los prosélitos que estaban con ellos, ¿no es cierto?, es decir, con los gentiles que se habían convertido, ¿no es cierto?, al judaísmo. Y él llegaba a las sinagogas y allí, ¿no es cierto?, hablaba de la Torá, de la ley, ahí estaban los rollos para leerlo, ¿ya? Es por eso que encontramos este registro, ¿no es cierto?, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 11, donde están los hermanos de Bereda, ¿no es cierto?, donde dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, ¿ya? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, Pablo tuvo que arrancar de Tesalónica, ¿no es cierto? Se pusieron violentos con él, tuvo que huir de Tesalónica y llegó hasta Bereda, de los hermanos lo sacaron de Tesalónica allí camuflado, ¿no es cierto? Lo envían a Bereda para que no le dieran muerte en Tesalónica, ¿ya? Y cuando llega a Tesalónica, llega a la sinagoga de allí también, conversa con los hermanos, expone su palabra, expone, ¿no es cierto?, sus interpretaciones de la escritura con respecto a la persona de Yeshua, les explica, y esto dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Estos judíos eran un poquito más nobles, eran sinceros con ellos mismos. Una vez que Pablo se iba, ellos dice que escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo le había dicho estaba bien o estaba mal, si las interpretaciones de Pablo eran correctas o eran incorrectas. ¿Qué escritura cree usted que tenían los hermanos de Bereda? Rollos, copia de los rollos de la ley, de los preceptos de Jehová, ¿ya? Y ya encontramos aquí que ya habían copias y copias y copias que se habían venido generando a través del tiempo, desde el tiempo de Moisés en adelante, ¿no es cierto? Desde que Moisés escribe los primeros rollos, se empezaron a generar copia y copia a través del tiempo. En el tiempo de Yeshua estaba la ley, estaba la Torá, pero ya no los originales, eran copias. Así que imagínense la cantidad de copias desde Moisés hasta Yeshua, desde Yeshua hasta las cartas de Pablo, estamos hablando de 40 años, lo más fresco, 20, 25 años. Imagínense. Y piensa usted después qué ocurre, ¿no es cierto?, cuando los apóstoles mueren, ¿no es cierto?, los rollitos se van envejeciendo, se van perdiendo las letras y van haciendo más copias y más copias, así que así se fue dando el asunto, ¿no es cierto?, la situación del Antiguo Testamento, hasta que, ¿no es cierto?,
con el tiempo, cuando se va a hacer la Biblia, cuando se decide, ¿no es cierto?, ya juntar los libros y llega la tecnología, llega más la ciencia, ¿no es cierto?, no como la que tenemos hoy día, pero ya llegan, ¿no es cierto?, otro tipo para escribir, otro tipo de escritura, otros, ¿cómo se le puede llamar?, ¿no es cierto?, otros medios para escribir, otra materia prima para exponer los textos, como lo fueron los papiros, ¿no es cierto?, ya, ¿no es cierto?, después con el tiempo ya se podía hacer un libro y comprimir todos los rollos que existían en algo más pequeño, ¿no es cierto?, condensarlo, ¿no es cierto?, y hacer lo que conocemos como Biblia. ¿Qué textos se usaron para escribir? En este caso estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Qué textos tomaron? ¿Qué rollos tomaron para ¿no es cierto?, ponerlos en la Biblia? No tomaron los rollos que escribió Moisés en el Sinaí, porque ya no existían. Hasta ese tiempo ya no existían. Existían copias y copias y copias. Y como ya le expliqué, ¿no es cierto?, desde Moisés acá se fueron perdiendo a lo mejor el sentido de algunas palabras. Y eso hay que reconocerlo y hay que ser sincero. Si no, imagínense que cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, los rollos de Qumran, como se le conoce también, ¿no es cierto?, en el año 1948, justo para el día de la independencia de Israel, ¿no es cierto?, cuando las Naciones Unidas deciden devolverle la tierra a Israel, que regresen los judíos, en ese año también se encuentran justamente los rollos de Qumran, o conocidos como los rollos del Mar Muerto, alrededor casi de 1000 rollos, se habla de 900 y tanto, algunos hablan de un poco más, ¿ya? Imagínense cuando se encuentran estos rollos, toda la revolución que hubo en el mundo religioso, por decirlo de alguna manera, porque fue toda una novedad encontrar rollos, ¿no es cierto?, del siglo II, siglo III antes de Cristo. Imagínense, hasta creo que algunos años del primer siglo también habían rollos allí, del tiempo de los apóstoles más o menos. Entonces causó una revolución porque los textos que se usaron para escribir las escrituras fueron muchos más nuevos. No eran tan antiguos los textos, las copias que se encontraron para hacer la Biblia. Entonces esto causó, ¿no es cierto?, una revolución, porque dijeron, bueno, tenemos textos antes de Cristo y tenemos que compararlo, ¿no es cierto?, con la Biblia para ver qué tan perdidos estamos. Y allí ya es otra historia que tal vez en algún momento la vamos a contar, porque al final estos rollos han sido un poco un misterio, han sido bastante manejados, bastante restringidos también para verlos. Imagínense que de estos rollos que se encontraron, cuesta ver los originales, porque de estos rollos hicieron copias. Dijeron que el motivo de hacer copias y no mostrar los originales fue que para no exponerlos mucho a la luz, para que no se dañen, ¿no es cierto?, toda esta cosa de los rayos ultravioleta y todo este cuento, ¿no es cierto?, y que mejor hicieron copias para tenerlo en exhibición, para que la gente los vea. Pero la cosa ha sido manejable, o sea, es decir, también se perdieron muchos rollos. Cuando se encontraron estos rollos, muchas personas compraron de estos rollos, se perdieron rollos, no se perdieron, sino que los ocultaron en realidad los que los compraron. Creo que la Iglesia Católica quedó con un gran número de rollos, que debe tenerlo, ¿no es cierto?, en la biblioteca, en la gran biblioteca que tiene en el Vaticano. Entonces ha sido muy, muy emborroso ver los rollos originales, y lo que muestran a veces como esos rollos son copias de los rollos que se encontraron. Y ahí uno ya, ¿no es cierto?, no sabe si hubo manipulación o no. El asunto es, ¿no es cierto?, que
los que han visto los rollos dicen que no es mucha la diferencia con lo que tenemos en la Biblia hoy día, pero las personas comunes como nosotros no tenemos cómo comprobar eso, ¿ya? Así que hay toda una historia ahí atrás, toda una historia, amados hermanos, pero esta es la historia, por lo menos la parte más gruesa del Antiguo Testamento, que usted debe considerar y tener en su corazón con sinceridad. Cuando leemos las Escrituras, no crea usted que, cuando leemos el Antiguo Testamento, no crea usted que tenemos, por ejemplo, cuando tenemos el Génesis, cuando leemos el Levítico, el Deuteronomio, el Número, los primeros 5 libros, ¿no es cierto? No crea usted que está leyendo los textos originales de Moisés, ¿ya? Lamento aterrizar un poco esto, ¿no es cierto? Pero es la verdad, amados hermanos, es la verdad. No crea usted que está leyendo los rollos directos escritos de la mano de Moisés. No. Ya en el tiempo de Esdras, ya esos rollos probablemente ya no existían copias y Esdras hace copia de las copias que él tenía, ¿ya? Así que, pero damos gracias al Eterno que el sentido de la Escritura está aquí. Y tenemos algo más importante todavía, el Espíritu Santo, que nos guía a toda justicia y a toda verdad, que Él nos revela, como lo hizo a sus apóstoles en su momento, en su tiempo, que Él le pudo revelar la verdadera interpretación de las Escrituras. Imagínese el apóstol Pablo, es un ejemplo vivo. Él tenía una interpretación de la ley, de los estatutos de Dios, una interpretación equivocada. Cuando se le cruza Yeshua en su camino, ¿no es cierto?, le da la correcta interpretación, muy distinta a lo que él interpretaba de la Escritura, ¿ya? Y ese Espíritu Santo está hoy día con nosotros también, y por eso era tan necesario que viniera, porque Él nos puede guiar a toda justicia y a toda verdad, iluminar nuestras mentes y revelarnos las sagradas Escrituras. Así que esa es en pocas palabras, un poquito, ¿no es cierto?, la historia del Viejo Testamento. Y así llegó, ¿no es cierto?, hasta que se encontraron estas copias de copias y de copias, las que existían en ese momento, las que se encontraron, esas utilizaron para formar el conjunto de libros que conocemos como Biblia, en este caso solamente el Antiguo Testamento. Ya la próxima semana a lo mejor vamos a hablar un poquito del Viejo Testamento. Tal vez mencionar un poquito aquí la Septuaginta, ¿no es cierto?, que también es otra historia aparte, ya se escribe a mediados del siglo, entre el siglo III y siglo II, más o menos, antes de Yeshua, ¿no es cierto?, por el rey, lo tengo apuntado por acá, el rey Ptolomeo II, que era un hijo, ¿no es cierto?, hijo de uno de los generales de Alejandro Magno. Recuerde que cuando Alejandro Magno muere, ¿no es cierto?, se reparten el reino entre 4 generales, ¿ya? Uno de estos generales, ¿no es cierto?, llega a tomar, ¿no es cierto?, lo que es la parte de Egipto, y uno de sus hijos, después, muerto él, toma el poder como rey, y este hijo de este general, ¿no es cierto?, tuvo la brillante idea de hacer una gran biblioteca, la famosa biblioteca de Alejandría, en Egipto, y no crea usted que era un faraón, sino que era uno de los conquistadores, ¿no es cierto? Recuerda usted que el imperio, ¿no es cierto?, de Alejandro Magno llegó a gobernar todo el mundo de su época, el imperio griego, y los generales gobernaron por varios tiempos, y después sus hijos, hasta que ya, ¿no es cierto?, después aparecen los romanos. Y en ese periodo, ¿no es cierto?, este rey se le tuvo esta idea de hacer esta biblioteca, la gran biblioteca de Alejandría, y tener, ¿no es cierto?, por supuesto también los libros sagrados que tenía el pueblo de Israel. Y manda hacer una copia de la ley y los estatutos de Dios,
traducida al idioma dominante en ese momento, que era el griego. Y de ahí sale la Septuaginta, y allí también hay una historia, ¿no es cierto?, que se cuenta que tomó 72 o 73 sacerdotes, que lo encerró en una isla, ¿no es cierto?, y que demoraron alrededor de 70 días en hacer la traducción, que cada uno lo hizo por separado, en un lugar físico separado uno del otro, y para que ¿no es cierto?, lo engrupieran, ¿no es cierto?, no lo engañaran con la traducción. Después él comparó todas las traducciones y encontró que todas eran perfectas, que todas decían lo mismo. Entonces él supo que no hubo engaño en la traducción. Pero esa es una historia, porque una vez que uno empieza, ¿no es cierto?, a hilar fino y a ver esta historia, es un poquito no creíble, porque por lo menos Casiodoro de Reina demoró en traducir la Biblia al español 12 años. 12 años. ¿Ya? Y traducirla en 2 meses, pasadito de 2 meses, aunque era solamente el Antiguo Testamento. Eso es la Septuaginta solamente es el Antiguo Testamento. Es un poquito difícil de creer eso, es una historia, ¿ya? Y después hay otras historias por ahí, ¿no es cierto?, un poco más razonables, ¿ya?, que la Septuaginta se escribió parcelada en un periodo de tiempo más o menos largo, ¿no es cierto?, hasta que se llegó a hacer y a traducir la Septuaginta a lo que era el griego, ¿ya? Y de allí se tomaron también textos, ¿no es cierto?, se tomaron allí, ¿no es cierto?, todo esto, todo lo que existía, todo lo que se encontró en la época, ¿no es cierto?, cuando se quiso hacer el canon, cuando se quiso hacer la Biblia, todo lo que se pudo encontrar, pero recuerde siempre que no eran los textos originales, eran copias y copias de las copias. Y de allí se formó primero el Antiguo Testamento, es lo que estamos hablando. Después vamos a hablar la próxima semana, con la ayuda del Eterno, del Nuevo Testamento, que ese es un poco más polémico, ¿no es cierto?, un poco más conflictivo. Fíjese que en lo que es el Viejo Testamento no hay tanta polémica, ¿ya? La polémica mayor está en el Nuevo Testamento, ¿ya? Así que de eso vamos a hablar, si el Eterno nos permite, la próxima semana. Bueno, antes de terminar, comentarle, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo en Israel en estos momentos. Fíjese que yo les comentaba que en el año 66 más o menos empiezan las revueltas en Jerusalén, empiezan a ponerse tensas las cosas, ¿no es cierto?, hasta que llegamos al año 70, donde ya la cosa explotó. Los romanos invaden a los judíos, destrozan el templo, gran parte de la ciudad, y ustedes ya conocen esa historia. Bueno, hoy día está pasando algo más o menos similar. Desde que Israel ya cumplió 75 años, empezaron ya los problemas fuertes en Israel y han ido aumentando un poco de tono, y es un poco ya preocupante, está tomando tintes bastante oscuros esta cosa, ¿no es cierto?, porque al final de cuentas, amados hermanos, las cosas van a cumplirse, ¿no es cierto?, como están escritas, y aquí es donde surgen sentimientos encontrados, porque por una parte da pena lo que va a venir, por otra parte da alegría porque el retorno de nuestro amado Yeshua se acerca, donde Él va a hacer justicia en la humanidad, donde Él va a establecer su reino justo, como dice la oración del Padre Nuestro, ¿no es cierto?, venga tu reino y se haga su voluntad aquí en la tierra, de la misma manera que se hace en el cielo. Así que estamos en ese proceso, amados hermanos, viviendo justo hoy día.
viendo cómo las profecías se están cumpliendo aquí, las estamos viendo por la televisión, en vivo y en directo. Imagínense, amados hermanos, lo tremendo que estamos viviendo en estos momentos. Dijo el apóstol Juan que él vio que descendía una nueva Jerusalén. ¿Por qué cree usted que veía que descendía una nueva Jerusalén? Porque la vieja ya no va a existir. En algún momento esa Jerusalén que conocemos por portadas, por fotos, por la televisión, los que han tenido la oportunidad de estar allí, conocerla, esta hermosa ciudad, tanto la Jerusalén vieja como la nueva Jerusalén. Bueno, según Juan, vio descender una nueva Jerusalén, porque la otra ya no existía. Así que usted, ¿no es cierto?, saque sus propias conclusiones para dónde va la cosa. Israel se ha llenado de enemigos, siempre ha tenido enemigos, hoy día más que nunca. El mundo entero, por no decirlo de alguna manera, está contra Israel, ¿ya? Y por supuesto, ya Netanyahu dijo días atrás ante la ONU, ¿no es cierto?, vino a enfrentar podríamos decir, al mismísimo Hasatán. Lo enfrentó, le dijo muchas cosas fuertes, ¿no es cierto? Así que imagínense cómo está esta cosa, amados hermanos, espiritualmente hablando. El que me entiende, sé que muchos me están entendiendo porque no puedo decir también cosas muy, muy claras por este medio, ¿ya? Pero el que entiende lo que está ocurriendo, la fuerza espiritual de Hasatán que está ocurriendo en estos momentos detrás de todo esto, imagínense, ¿ya? Que está juntando a los reyes de la tierra, ¿no es cierto?, para pelear contra el pueblo de Dios y después contra Dios mismo, ¿ya? Así que ahí estamos, amados hermanos, ahí estamos, ¿ya? Hacer tefilá por nuestro amado pueblo Israel, ¿ya? Como dice la Escritura, orar por la paz de Jerusalén, ¿ya? Y bendito, ¿no es cierto?, los que le desean el bien a Israel, malditos los que le desean el mal a Israel. Así que, amados hermanos, hacer mucha tefilá, es decir, oración por Israel, orar, y lo que va a ocurrir tiene que ocurrir. Pedro en algún momento quiso evitar que lo que tenía que ocurrir no ocurriera, y le dijo a Yeshua: si eso va a ocurrir, no vayas a Jerusalén. Pero Yeshua le dijo: es necesario que eso ocurra. Y acá es lo mismo. Acá nadie quisiera, ¿no es cierto?, que pase lo que tiene que pasar, pero es necesario y va a ocurrir, aunque no lo queramos, aunque no lo deseemos. Solo orar para que la misericordia y la mano protectora de Hashem, ¿no es cierto?, les socorra. Así que Jehová Shalom, si el Eterno nos permite, la próxima semana vamos a estar hablando entonces del Nuevo Testamento, para ver cómo se juntó todo esto, ¿no es cierto?, cómo se condensó, cómo se trató, los textos que usaron, ¿no es cierto?, donde hay mucha polémica, ¿no es cierto? Y finalmente nos llegó la Sagrada Escritura a nuestras manos, y es lo que tenemos, ¿ya? En ella está la fuerza espiritual que no se ha perdido, en ella están las profecías que hoy día estamos viendo que se están cumpliendo, ¿ya? Tal vez otros interpretaban las profecías de una manera, de otra, porque justamente como no tenemos los textos originales, y vemos que a veces que los hechos a lo mejor no cuadran como lo que nosotros interpretábamos, porque por esta razón, ¿ya? Pero de que los hechos van a ocurrir, a lo mejor no como lo pensábamos, no como lo interpretábamos, no como lo soñábamos, no como lo imaginábamos, no como se lo enseñó, ¿ya? Pero los hechos están ocurriendo,
Y eso es extraordinario, porque esa es una manera de decir, wow, la palabra del Señor es real, es verdadera, no miente, tiene errores como dijimos la semana pasada y vimos algunos de ellos, ¿no es cierto? Pero no errores que alteran, ¿no es cierto?, la existencia de Dios, que no ponen en juego si Dios existe o no existe, que no ponen en juego su salvación, que no ponen en juego su misericordia, que no ponen en juego su amor, que no ponen en juego sus juicios, ¿ya? Así que, ¿qué más le puedo decir por el día de hoy? Espero que todas estas pequeñas pinceladas de las Escrituras nos sirvan para crecer, para indagar, para entusiasmarnos, para alentarnos, ¿ya? Y si el Eterno nos permite, nos vemos la próxima semana. Jehová, shalom.